Vamos a presentar dos reservas, una a la fracción sexta del artículo 152 y otra al artículo 167, que tienen que ver con dos temas relevantes. La primera tiene que ver con el tema de la tortura y la segunda con el tema de la prisión preventiva. Nosotros quisiéramos que hubiera más apertura, porque lo grave es que ha habido en esta legislatura un sometimiento vergonzante al Senado de la República. Lo que venga del Senado no hay que moverle ni una coma. Pareciera que fueran nuestros hermanos mayores y cuando vienen las minutas o las comisiones no sesionan, o cuando sesionan, como en el caso de la de justicia en este dictamen, simplemente es para cubrir las formas, no se aceptan reservas, no hay discusión y ya en el Pleno no se le mueve ni una coma a los dictámenes. Me parece que esto es vergonzante porque incluso el Senado tiene congelada una minuta en materia de responsabilidad hacendaria de estados y municipios y este Pleno le envió un exhorto para legislar y poner un freno a las deudas criminales de estados y municipios, y el Senado de la República simple y sencillamente no ha dictaminado y le ha dado trámite a esta minuta. Y aquí estamos sin moverle una coma para que se publique ya tal cual este dictamen. No hay duda que en nuestro país las violaciones a las garantías fundamentales han aumentado en los últimos 6 años. Es evidente el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la tortura, el arraigo indiscriminado, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, donde incluso hay gobernadores como el de Baja California Sur que no ha decretado una reforma en materia de feminicidios que ya fue aprobada. Hay atentados contra periodistas y defensores de derechos humanos, hay un doble trato con las autodefensas. A las autodefensas en Michoacán, el procónsul Alfredo Castillo y el gobierno federal abren un registro para que se apunten sus armas, hay un trato privilegiado y hay gente de las autodefensas en Guerrero, como Néstora Salgado, que está presa en un penal confinada por delitos de delincuencia organizada de manera totalmente arbitraria. Es decir, hay un doble rasero, hay autodefensas buenas y hay autodefensas malas. Es la república de los agravios, de la simulación y del doble rasero. Y en este tema de los derechos humanos, en el año pasado, el Estado mexicano recibió un total de 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas como parte del segundo examen periódico universal. Y esto contrasta con el 2009, en una primera evaluación se habían recibido 93 recomendaciones, es decir, hay un incremento en las violaciones a los derechos humanos. Y esto lo han venido señalando los organismos de derechos humanos. Y no hay un apego al protocolo de Estambul en materia de combate a las prácticas de la tortura. Por esa razón, estamos proponiendo en una reserva precisamente al artículo 152, que tiene que ver con los derechos que asisten al detenido. Estamos planteando en la fracción sexta que se establezca el derecho a no ser torturado y a poder solicitar una revisión médica externa si fuera necesario. Esto es lo que estamos planteando, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es omiso en el tema de la tortura. Y en México se siguen cometiendo violaciones graves en este tema y el Código simplemente está haciendo
al lado esta disposición. Por eso estamos planteando eso. Estamos planteando en el artículo 167 acotar la prisión preventiva a delitos graves y hacer la remisión correspondiente cuando se trate de ley federal de delincuencia organizada. Es decir, son propuestas racionales, son propuestas que tienen que ver con los temas de derechos humanos. Por esa razón, si aquí hubiera un compromiso genuino con los derechos humanos, no habría problema para que se aprobara. Pero insistimos en que, como ya lo aprobó el Senado, aquí no se le va a mover ni una coma. Pero nosotros queremos que quede constancia que habemos legisladores que sí tenemos un compromiso con los derechos humanos, que sí señalamos las omisiones del Código y que no vamos a esperar futuras reformas para estar señalando lo que se debe corregir. Por eso planteamos estas dos reservas y esperemos que en un acto de sensatez haya una modificación de las votaciones mecánicas que se han seguido hasta ahora. Es cuanto.